Cristo. ¿Ya lo tienen, hermanitos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia así: el Señor respondió, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que les había mandado, han tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido y aún las han escondido entre sus enseres. Por eso los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que ellos volverán la espalda por cuanto han venido a ser condenados. Ni estaré más con vosotros si no destruís de vuestro medio las cosas robadas. Levántate, santifica al pueblo y diles, santificaos para mañana, a las 9 de la mañana los esperamos. Porque el Señor Dios de Israel dice así: cosas condenadas hay en medio de ti. Es otra versión la que yo tengo de Biblia. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas condenadas. Amén. Tome su asiento, hermanos. Apartándonos del anatema que vive en esta hora. Apartándonos del anatema. Ahí en su Biblia aparece la palabra anatema. En la Biblia que yo ando, hermano, aparece condenados. Así es la palabra. Habla de condenación. Ahora bien, cuando nosotros vemos, hermano, este capítulo 7, verso 10 de Josué, está enfocando algo que el pueblo ha hecho delante de la presencia del Señor. Recuerde que en el capítulo 1 Dios, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, la Biblia habla que Dios se le revela al siervo Josué y le dice una palabra muy linda, una palabra muy poderosa, una palabra, hermano, en la cual el Señor le dice que donde quiera que pusiere la planta de sus pies, desde el desierto hasta el Líbano, iba a ser propiedad de los israelitas. Donde quiera que ellos caminaran, ahí va a estar la gloria de Dios con ellos. Hermanos, si hay algo lindo en esta tierra es caminar con la gloria de Dios. Porque usted puede venir al culto quizás sin el dinero, quizás ni de la ofrenda, pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que usted ande en la presencia de Dios, que la ofrenda que dé él llegue a la presencia de Dios, que lo que hagamos en el culto llegue a la presencia de Dios. Eso es lo que cuenta, hermano amado. Oiga, porque a la verdad y a las cabales, hermano amado, Dios le dice que donde quiera que pusiere la planta de sus pies, iba a ser territorio de los israelitas. Imagínense qué promesa más grande la que Dios, hermano, le da a su pueblo. Después de que Moisés muere, al parecer, hermano, el pueblo afligido, murió el siervo Moisés, murió el profeta de Jehová, murió el ungido de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, muere, sí, muere, hermano amado, pero Dios levantó un guerrero, hermano amado. Dios levantó un hombre de Dios. Es que, hermano, la obra de Dios no se detiene. Usted, si es de Dios, no se va a detener. Yo, si soy de Dios, no debo detenerme. Y todos los que oyen este mensaje no deben de detenerse, porque si somos de Dios, seguiremos avanzando, seguiremos peleando, seguiremos guerreando. Aunque muchas veces vengamos cansados al culto, aunque muchas veces vengamos, hermanos, débiles en la carne, pero en el espíritu venimos a fortalecernos en la palabra poderosa del Señor que nos limpia y nos da vida. ¿Cuándo lo creen? Amén. Entonces dice la Biblia, hermanos, que Dios levanta a Josué. Y lo levanta, hermano, y le dice: donde quiera que ponga la planta de tus pies, eso será parte de vuestro territorio. Mire, qué promesa más grande, hermano. Donde quiera que ellos caminaban, hermano amado, ahí va a estar la gloria de Dios con Josué. Y le dice Dios otra palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es que, hermano, el enemigo se levanta contra el pueblo, pero no podrá hacer frente, porque mayor es el que está con la iglesia. La iglesia no está sola, la iglesia tiene a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta hora? Que se les eche de ver, hermanito. Aleluya, su nombre. Gloria. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios le dice, hermanos,
8 le dice, pero tengo algo, le dice Jehová, aleluya. En este libro de la ley meditarás de día y de noche para que guardes y hagas todo lo que está en el escrito, le dice el Señor. Si hay algo que nos va a ayudar es leer la palabra de día y de noche. Porque la Biblia, hermano, muchas veces la abrimos, hermano, cuando queremos o cuando nos queda tiempo. Pero a los hombres de Dios, Dios les da un carácter y un régimen en el cual deben de seguirlo. Dios le da, hermano, una palabra a Josué y le dice, pero de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, aleluya. O sea que para guardarnos para Dios debemos de leer la palabra de día y de noche, número 1. Número 2, para guardar y hacer. Oiga, no solo de leer, también cuando leemos la palabra nos ayuda a guardarnos. Para guardar y hacer todo lo que está conforme en el escrito, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Querés prosperar? Obedezca la palabra, lea la palabra, viva en la palabra, hable con Dios, busque a Dios, siempre trate de agradar a Dios y de lo demás Dios se va a encargar. ¿Lo creen usted? Entonces el Señor le habla y le da esa palabra, hermano amado. Y le dice, nadie te podrá hacer frente. Y dice la Biblia, hermanos, que hubieron batallas, hermanos, en las que el pueblo, hermano, de Israel, hermano, iba un pueblo victorioso, lleno de fe, lleno de la palabra del Señor, lleno del poder de la gracia de Dios. Hermano, un pueblo, hermanos, que iba, que los enemigos, hermanos, al escuchar que venía Israel cerca, los enemigos temblaban y el temor de Dios caía sobre los enemigos, porque quien iba con Israel era Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando el enemigo ve a un cristiano plantado, tiene que saber que tiene poder ese cristiano. Y dice la Biblia, hermanos, que el temblor caía, la gente caía y caía el temor de Jehová. Ahí estaba una ciudad en el capítulo 2 llamada Jericó, que temblaron al oír, hermanos, que iba Josué y que Dios había abierto el Jordán, hermano amado, aleluya. Hermano, vemos a un pueblo que iba de triunfo en triunfo. Ese pueblo, hermano, iba de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ese pueblo iba de poder en poder delante de la presencia del Señor. Hermano, yo no sé cómo usted está viviendo delante de Dios. Yo no sé si usted va de triunfo en triunfo, pero yo cada día que encuentro una batalla, esa batalla a mí no me desanima para quedarme con los brazos cruzados. Yo cuando veo desafíos y cuando veo que el diablo, hermano, se levanta de una y otra manera, yo no me quedo con los brazos cruzados, yo me tiro de rodillas, yo convoco ayunos, convoco oración. ¿Por qué? Porque yo debo de saber que hay que presentar combate contra las fuerzas del enemigo, y para eso no se hace en la carne, eso se hace bajo la presencia del Señor, eso se hace en obediencia, eso se hace con corazones dispuestos para Dios, a su nombre. Y dice la Biblia, hermanos, que de repente aquel pueblo iba de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder iba el pueblo de Dios. Y Dios le había dicho, hermano, que iban a pelear contra una ciudad. Y ahí vamos por el capítulo 7, hermano amado. Ya cuando llega el capítulo 7, podemos nosotros observar y ver, hermanos, que Dios, hermano, les dice que iban a pelear contra la ciudad, una ciudad pequeñita, hermano, de pocos habitantes, hermano amado. No habían miles de habitantes en la ciudad de Jai, habían pocos habitantes en esa ciudad, hermano, y el pueblo iba confiado, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que Jehová iba con ellos. Amén, hermano. Hermano, entonces el pueblo tenía confianza. Yo no sé si usted tiene confianza en los problemas que está pasando. Yo no sé si usted tiene confianza que Dios es capaz de proveerle en ese momento de angustia que está pasando. Yo no sé si usted tiene confianza en que Dios se va a glorificar en tu familia, en tu hogar, y que no solo tú vas a obtener victoria, sino que todos los que estén contigo van a tener victoria. A su nombre. Entonces el pueblo estaba confiado, iban de triunfo en triunfo. Habían visto el mar, habían visto, hermano, el Jordán partirse en dos, y el pueblo había pasado por el Jordán en seco. Es decir, que Dios había partido el río cuando el pueblo de Dios caminaba. Y habían visto, hermano, como los muros de Jericó habían caído, hermanos. Hermano, en 13 vueltas que el pueblo había dado, habían visto la gloria de Dios. Pero, hermano, óigame, aquí está
el punto base del mensaje, un punto específico en el cual, hermanos, podemos ver que ellos iban victoriosos. Y de repente se presenta un pueblo llamado Jai, y le dice Jehová que fueran a pelear contra los de Jai. Oiga, aquella ciudad pequeña, hermano, al parecer no iba a ser ni testigo contra el pueblo de Dios. Se habían derribado muros a puros gritos. A puros gritos, yo me imagino que gritaban ¡Gloria a Dios! Los israelitas. Y caían los muros, hermano, a las 13 vueltas que había rodeado el muro. Pero pasaba algo, hermano amado. Y es que dice que dijo el del pueblo, vayan unos tantos, unos cientos, vayan unos 30,000, porque ese es un pueblo pequeño. Hermano, era un pueblo pequeño, los enemigos que se habían enfrentado, hermanos, contra Israel. El problemita que había pasado ahí es que Dios había dado una orden, que media vez estuvieran ellos en obediencia, iban a andar en victoria a su nombre. El problemita ahí es que Dios había dado una orden, que nadie, hermano amados, tomara nada del anatema. Aleluya. Y ahí estaba el problemita, hermanos, óigame, en el cual el pueblo sí, hermano, había cometido algo delante de la presencia de Dios, algo de un detallito, hermano, escondidito. Entonces dice la Biblia, hermanos, que van contra Jai y empiezan, hermano, la batalla. Y el pueblo que era victorioso, el pueblo que tenía que haber ganado con poca gente, el pueblo, hermano, que tenía que tener el poder y la autoridad sobre aquel pueblo pequeño, en esta ocasión salen derrotados los israelitas y salen corriendo, hermano amado. Y dice la Biblia que perdieron 36 elementos, hermanos, de la fuerza de Israel. 36 soldados israelitas mueren y perecen en aquella batalla y salen huyendo de aquel combate. Ahí está el problemita, hermano amado, a su nombre. 36 personas murieron contra aquel pueblito chiquito. ¿Cuál era el problema ahí? No era que el pueblo no estaba confiado en Jehová, porque el pueblo iba confiado, llevaban fe de ganar. Pero muchas veces la fe no va a ser suficiente para ir a una batalla. A su nombre. Muchas veces la confianza no va a ser suficiente para entrar a un combate. Muchas veces, hermano, el pasar de rodillas no va a ser suficiente para ir a una batalla, hermano amado. ¿Me están entendiendo el mensaje? Dice la Biblia que ellos fueron, pero fueron a perder entre un enemigo chiquito. Entonces, hermano, en el verso 10 aparece Josué y le dice: ¡Oh Jehová! ¿Por qué nos has hecho así? Le dijo, afligido el siervo de Dios. El siervo andaba en santidad, hermano amado, aleluya. Josué andaba en santidad, andaba en rectitud, estaba viviendo el mensaje que estaba predicando. El problemita es que el Señor, que se postra Josué. ¡Oh Jehová! ¿Y qué está pasando? Nos ha vencido un enemigo pequeño, nos ha vencido. Ellos eran grandes en número, los israelitas. Si un porcentaje mandaron a la batalla. El problema es que cuando Dios está contigo y conmigo, cuando Dios está con un hombre de Dios y con una mujer de Dios, no hay demonio que le haga frente. Por eso Dios les había dicho: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. El problema es que Josué estaba con Dios. El problema era que había uno que no estaba con Dios, del pueblo de Dios, a su nombre. Y por ese que no estaba con Dios, les estaba lloviendo y habían muerto 36 elementos de Israel, a su nombre, en esta hora. O sea que imagínate que por un rebelde que haya en la congregación, no se siente la presencia del Señor en el culto. Por uno que anda en pecado, no siente lo demás la presencia del Señor. Por uno que haya desobedecido, hermano, ahí ve una gran mortandad en la iglesia, a su nombre. Por uno, hermano, que haya hecho algo malo delante de Dios, la gloria de Dios se aparta del pueblo. Y dice la Biblia, hermanos, que Josué se postra abatido, afligido,
que por qué habían muerto 36 hombres. Pero es que con Dios, hermano, no hay escapatoria. Y le dice Jehová en el verso 10, y él le dice, levántate. Le dice, ¿quién? Jehová. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice, aleluya. Israel ha pecado a su nombre. ¿Qué habían hecho, hermano? Habían pecado, habían desobedecido. Hermano, si es que, hermano, ahí está el detalle. Cuando hay pecado no hay gloria de Dios. Cuando hay pecado no hay presencia de Dios. Donde mora la ira y la contienda, ahí no mora el Espíritu Santo. Donde Dios mora es con los corazones contritos y humillados. A eso es lo que Dios no desprecia. Yo no sé si hay alguien aquí contrito y humillado en esta noche. ¡Qué bueno es el Señor! Israel ¡Aleluya! ha pecado, le dice Jehová. ¿Quién fue el que le dijo? Jehová de los ejércitos, a su nombre. No dice fue el diablo, fue Jehová. Israel ha pecado. ¿Por qué te postras así? Le dice Dios. Israel ha pecado. Y le dice, han quebrantado mi pacto. Muchas veces quebrantamos los pactos de Jehová. Muchas veces quebrantamos la ley de Dios. Muchas veces, hermano, en nuestra vida cotidiana le fallamos a Dios de una y de mil maneras. ¿Sí o no, hermano? Y le dice, han pecado, han quebrantado mi pacto que les había mandado. Dios les había dicho que nadie les iba a poder hacer frente. Dios les había dicho que donde quiera que pusieran la planta de sus pies, ahí va a estar Dios. El problemita era que había un pecadito escondido. Y cuando hay pecaditos ocultos, hermanos, no hay presencia del Señor. Cuando hay pecaditos, usted puede hacer algo escondida de la iglesia, escondida del pastor, escondida de los hermanos, pero los ojos de Dios ahí nos están viendo. 15:3 del libro de Proverbios. Los ojos de Jehová están a todo lugar mirando a los buenos y a los malos, dice la palabra del Señor. El problema es que cuando hay pecado oculto, hermano, ahí sí hay problemita en la iglesia. ¿Está entendiendo, hermano? Han pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Estamos hablando que Dios hasta cierto punto se sentía incómodo de lo que había pasado. Imagínate que por uno que había quebrantado el pacto, 36 hombres habían muerto. ¿Quién vive en esta hora? 36 elementos de guerra. Hermano, y le dice Jehová, han tomado de las cosas, dice, del pacto que les ha mandado, y han tomado de las cosas del anatema. Habían tomado cositas que no provenían de la gloria de Dios. Habían tomado, hermano amado, como algo prestado y sin permiso. Pues en la guerra de Jericó Dios les había dicho que no tocaran nada del anatema. Pero había uno ahí llamado Acán que había agarrado un lingote de oro y lo había escondido. Aleluya, su nombre. Es que lo que podés hacer escondido delante del hombre, delante de Dios está descubierto. A su nombre. Podés hacer algo allá por donde querás andar en el país, pero delante de Dios todo está descubierto. Delante de Dios todos estamos, hermano, al descubierto. Delante de Dios, hermano, vos podés tapar el sol con un dedo. Mire, hay iglesias donde las hipotas salen preñadas y al mes las casan los pastores. Salen embarazadas hoy, al mes las están casando y las están presentando sin corregirles el pecado. Hay iglesias, hermano, donde la gente peca y el pecado, hermano amado, al parecer como que fuera fiesta usted. A su nombre. Hay lugares donde hay pecado oculto. Y donde hay pecado oculto, ahí no hay presencia de Dios. 36 hombres habían, hermano, óigame, perecido por causa de un hombre llamado Acán. Y le dice Dios, han pecado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema. Aleluya. Por eso, hermano amado, hay que tener cuidado en la obra del Señor. Por eso es que en la obra del Señor hay que tener celo, hermano amado. ¿Para qué? Para no quebrantar los pactos de Jehová. Y dice la Biblia, hermanos, que Acán, hermano, había echado un pecadito, había
codició, dice la palabra del Señor. Dios allá en Jericó le había dicho que no tocaran nada del anatema. Y fue lo primero que había hecho Acán. Dice que vio el lingote de oro, el manto babilónico. Y dice que lo guardó y lo escondió. Ahí está el problema. Ahí está el problemita cuando nosotros tenemos cositas escondidas delante del Señor. Puede ser que lo que tengas escondido pueda ser la calzoneta. Puede ser que lo que tengas escondido pueda ser, hermano, no solamente la calzoneta. Puede ser que todavía tengas ahí el tinte por cualquier cosita. Aleluya. O puede ser, hermano amado, que tengas la falda chiquita todavía. La licra. Por cualquier cosa me caigo el evangelio y yo me la pongo. Es por si la duda, hermano, y papi le deja la chucha. Pero le dice Jehová: han quebrantado mi pacto. Y tenían escondido, hermanos, del anatema. Tenía los tacones todavía escondidos la señora. Tenía, hermano, el voladito con el que se arrancan las pestañitas todavía escondidas a su nombre. Y le dice: pero es que ahí podemos ver de nosotros que a Dios no se le escapa nada. Ahí donde nosotros podemos ver que con Dios, hermano, ahí no hay vuelta de hoja. Hermano amado, escondido tenía el lingote de oro el hermano Acán. Tenía el lingote de oro escondido, hermano amado, y le dice Josué: hermano amado, hijo mío, le dice, da gloria a Dios. ¿Qué está pasando? Le dice. ¿Qué está pasando? Le dice Dios. ¿Qué está pasando, hijo mío? Da gloria a Dios. Porque dice la Biblia que Dios le dijo: han quebrantado mi pacto, han mentido, han hurtado, han tomado el anatema y lo han escondido. Aleluya. Y ese era el problema que había en Israel. Por eso es que no podían hacerle frente al enemigo. Por eso es que hay cosas, hermano, que no solo cobrando vamos a vencer. No, primero hay que ver si estamos en obediencia. Sin obediencia estamos fritos. Sin obediencia no hay victoria. Sin obediencia no hay respaldo. Sin obediencia no hay poder. Sin obediencia no podemos alcanzar nada delante de la presencia del Señor. A su nombre en esta hora. Gloria. Sin obediencia, hermano amado, es por gusto que usted cante 5,000 alabanzas hasta con pista. Si no hay obediencia, es por gusto que profetice. Si no hay obediencia, es por gusto predicar. Si no hay obediencia, es por gusto el grito. ¿Quién vive en esta hora? Cristo. Hermano, dice que Jehová le dice: han quebrantado mi pacto y han guardado el anatema y lo han escondido. Aleluya. ¿Y cuántas cosas escondidas habrán en nuestra vida, hermano espiritual? Cuántas cositas escondidas que hacemos, que creemos que el pastor no se da cuenta, o que creemos que los hermanos no se dan cuenta, o que creemos que los demás no se darán cuenta, hermano. Y cuando Dios está pendiente de nosotros para que no fracasemos. ¿Y sabe cuál es el problema aquí? El problema aquí era que Acán, hermano amado, cuando llega, hermano, Dios revelando, le dice Dios: ve a la tribu de Judá. Y Dios revelando, hermano, el pecado que vive en esta hora. Por eso, hermanos, cuando Dios le habló a Ezequiel, hermano, en el mensaje de la atalaya, Dios le habla y le dice que si él ve al impío cometer una falta y no lo reprende, su sangre va a demandar de su cabeza. Si ve al impío cometer pecado, no te pongas a reír con él, le dice Jehová. A su nombre. Si no le reprendes el pecado, su sangre demandaré de tu cabeza. Él morirá por su pecado y tú habrás. Pero si tú lo reprendes, le dice Jehová. Pero si tú lo reprendes, habrás librado su sangre de tu cabeza, le dice. Y yo voy a tratar con el impío, le dice. Y si el justo haciendo justicia cae de su justicia ya no cuenta, hasta que se vuelva de su mal camino, le dice Dios. Que vive en esta hora. Cristo. Por eso es que cuando había pecado Israel, hermano amado, no podían hacerle frente a los enemigos. Imagínate un pueblo chiquito, hermano, derrotando a los miles de israelitas. ¿Por qué? Porque había uno que había quebrantado el pacto de Jehová. Y Acán era el que había quebrantado el pacto. No era ni soldado, pero él había quebrantado el pacto de Jehová. Acán, hijo de Armi, dice, hijo, hermano amado, y dice la palabra del Señor
Que de repente, hermano, Jehová, al ver, hermano, todo eso, fueron a sacar a Acán. Y le dice Josué, hijo mío, le dice, da gloria a Dios, ¿qué has hecho? A su nombre, declarame el pecadito, hombre, le dijo, aleluya. Es que mire, hermano, con pecado oculto nunca vamos a vencer. Es verdad. Con desobediencia oculta nunca vamos a salir en victoria. Vos podés allá, podés quizás faltarle el respeto a una persona y la podés ofender, pero ya cuando uno viene aquí, ya no siente la presencia del Señor. Podés, hermano, allá robarle a alguien allá en algún otro lugar y venir al culto a pasar las aguas, pero ya Dios ya no está con tu vida. Podés allá irte a esconder con un amante a los moteles y venir con tu pareja a la iglesia y darle la gloria a Dios, pero eso no lo recibe el Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto, hermano amado, y eso es lo que Jehová reprende y amonesta al pueblo. Pero hermano amado, dice Josué, le dice, hijo mío, confiésame qué has hecho. Eso es lo que nosotros necesitamos en la iglesia, confesar nuestras rebeliones ante el Señor. Por eso estamos aquí, no porque seamos perfectos, sino porque reconocemos que somos necesitados de Dios. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Dice Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Sí, así dice. Aleluya. Hijo mío, da gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que le dijo y le descoció todo el pecado. Fue sincero. Si algo nos va a ayudar en esta vida es ser sinceros, es confesar nuestras rebeliones delante de Dios, porque esa es una señal que hay humildad todavía en aquel corazón arrepentido. Pero cuando nosotros, hermanos, se le descubre un pecado a un líder y lo encubre, ay Dios mío, ese líder está duro de corazón y va para peor. Ese no va a prosperar porque se va a andar con eso oculto. Y tarde o temprano Dios lo descubre, hermano amado. Por eso es mejor ser sincero. Mire, la verdad, sí, así, así. Amén. A su nombre. Amén, hermano. Eso te va a ayudar en el evangelio. Sinceridad. Dios no te pide que seas perfecto. Dios no te pide que seas perfecta. Dios te pide que seas sincero. Dios te pide que seas sincera. Dios te pide que hables con claridad y le confieses qué es lo que has hecho bueno y lo que has hecho malo delante de la presencia del Señor. Si Dios sabe que no vamos a poder llevar las cosas a la perfección, pero una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Un error cualquiera ofende sin querer, pero un pecado es pecado y a ese no se le puede poner ni quitar. Fíjate que cuando vine a sentir ya estaba en el motel. Mentira, falso. A su nombre. Lo hizo conscientemente y se fue como el buey al matadero y como el necio a las prisiones para ser castigado, dice Proverbios 7:22 en adelante. Ahí lo lee en su casa, le queda de tarea, hermano amado, aleluya. ¡Qué bueno es el Señor! Una cosa, hermano, es un error y otra cosa es, hermano, no tener pena. A su nombre. Toda la gloria. Hermano, y dice la Biblia, hermano amado, que le dijo, hijo mío, da gloria a Dios. En este caso, hermano, Acán confesó su pecado, pero ya había estipulado Dios un castigo para el que había pecado. Ahí está el problema. Muchas veces confesamos las rebeliones, pero Dios ya tiene el látigo que nos va a caer en el lomo. Dios ya tiene cómo nos va a apretar. Es que, hermano, dice Job 12:18 que Él rompe las cadenas de los tiranos, pero que les ata una soga a sus lomos. Por cualquier cosita está atado. Ahí lo lee en su casa. Job capítulo 2, verso 18. Dice que Él rompe las cadenas de los tiranos, pero que les ata una soga a sus lomos. Oiga, hermano, así estaba. Dice la palabra del Señor, hermanos, que de repente, hermanos, confesó su maldad, pero ya estaba estipulado el castigo que le iba a caer y tenía que ser quemado. Que vive él y todas sus pertenencias. En la versión que usted tiene de Biblia, ahí aparece, hermano, él y su casa. En esta versión aparece que es él, Acán, y sus pertenencias.
Hermano, qué tremendo es que hay gente que quedó de ejemplo para que nosotros no fracasemos. Y nosotros viendo los ejemplos no los entendemos. Viendo, hermanos, que somos hijos de Dios, pero también sabiendo y conociendo que Dios al hijo que ama lo castiga y lo disciplina al que toma por hijo. Y dice Job 5:17, bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y su mano oscura. Al final del día hay misericordia para el que confiesa su rebelión. Bienaventurado, dice el Salmo 32, el varón en que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado cuando somos sinceros delante de Dios. Bienaventurado el varón. Y qué lindo es, hermano, cuando nosotros somos sinceros delante de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que le está yendo mal por la mañana, por el mediodía, por la noche y no confiesa sus rebeliones. ¿Por qué muchas oraciones no son contestadas? Sencillo, no hay sinceridad para confesar nuestros pecados. Si tú has cometido algo delante de Dios, confiésalo, restáurese, pida misericordia, porque Dios tendrá misericordia de un momento a otro. Túrbete Jehová, le dijeron a su nombre. ¿Por qué razón? Porque quebrantó el pacto de Jehová. Entonces nosotros sabemos que no tenemos a quién ir. Nosotros sabemos que no podemos correr a nadie. Al que podemos correr es a Dios. Nosotros tenemos que saber algo. Que, hermanos amados, si hay veces no hay victoria en nuestra vida, si hay veces a vos te va mal en el día, si hay veces a vos te va mal en el trabajo, es porque en alguna área le estamos fallando a Dios. Si hay veces vos no ves la gloria de Dios en tu vida, es porque en alguna área o Dios te está probando o Dios te está socando. Que vive en esta hora. Esa es la razón la cual, hermano, muchas veces no vemos la gloria de Dios. Esa es la razón correcta por la cual no vemos la mano de Dios, porque hay algo todavía escondidito que no se lo hemos declarado a Jehová. O sea que, hermano amado, el Hijo de Dios debe de ser sincero con Dios en toda área. Hermano, ¿para qué vamos a estar, hermano, queriendo tapar el sol con un dedo? Si lo que tenemos que hacer es reconocer que, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer que sin Dios no hacemos nada en esta tierra. Que sin Dios estamos quebrados. Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestra rebelión. Declarar, hermano, lo que hemos hecho que a Dios no le ha agradado. Y decirle a Dios, a la verdad, perdóname, he hecho esto y esto, ayúdame. Yo en mi fuerza no puedo, pero en el nombre de Cristo saldré adelante. Eso es lo que debe de hacer el evangélico. Pero ¿para qué vamos a estar esperando, hermanos, que Dios nos pegue el gran apretón, pudiendo ser sinceros con Él todos los días? Pudiendo hablar con Dios día a día y decirle, Dios, mira, está pasando esto, mira, he cometido esto, lo otro, Señor. Eso es lo que necesita la iglesia de Dios. Ya no estamos para estarnos ocultando los pecados o para estarnos sobando los unos a los otros. Ya no, ya es tiempo ahorita, hermanos, hay que estar, hermanos, confesando y siendo sinceros y buscando misericordia en Dios. Por eso es que, hermano, Acán, ¿qué le tocó a Acán? Le tocó castigo, le tocó muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. O sea que si tenemos a Dios de nuestro lado, avancemos. Dice la Biblia, hermanos, que tuvo que ser turbado aquel hombre. ¿Por qué razón? Por su rebelión, por su pecado. Porque quebrantó el pacto de Dios. Porque quebrantó el pacto de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros este día y nos ha permitido escuchar este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Hasta aquí vamos a llegar. Si hay alguien ahí atrás del celular que quiera pedirle perdón a Dios, que va a ver este video de un momento a otro, ahí donde está, cierremos todos nuestros ojos. Ahí donde está, diga, Señor, te he fallado, confieso mi pecado.
Confieso mi transgresión, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te he fallado día y noche, pero en el nombre de Jesús, restáurame. Por favor, sácame adelante y ayúdame a no fallarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo y morir por mí en la cruz del Calvario. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén, hermano.